Piensa por un momento, eres un médico que ha dedicado años de su vida a estudiar y perfeccionar sus habilidades para cuidar a las personas. Te has esforzado al máximo para ofrecer el mejor tratamiento posible a tus pacientes. Pero, al tratar a uno de ellos, te enfrentas a una situación inesperada. El paciente se niega a ser atendido por ti, te trata con desprecio e incluso te humilla. ¿Qué harías? Algo similar le ocurrió a Eduardo, un médico ejemplar que hizo todo lo posible para salvar la vida de una paciente. Sin embargo, cuando ella despertó, su reacción fue totalmente inesperada. Quiero saber tu opinión. ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? Carmen fue llevada al hospital en una situación de emergencia, extremadamente debilitada. Los médicos y enfermeras trabajaron intensamente para estabilizarla. Entre ellos estaba el doctor Eduardo, un médico altamente capacitado que realizó una cirugía compleja para salvar su vida. Cuando Carmen despertó, aún muy débil, y vio al doctor Eduardo a su lado, en lugar de expresar gratitud, mostró indignación al darse cuenta de que él era un hombre negro. Lleno de rabia y prejuicio, exigió ser atendida por otro médico. El doctor Eduardo, aunque sorprendido, mantuvo la calma y explicó que él había sido el responsable de la cirugía y que ella se estaba recuperando bien. Sin embargo, Carmen insistió en rechazarlo. A pesar de haberle salvado la vida, Carmen solo podía ver al doctor Eduardo por el color de su piel, sin reconocer al médico capacitado que era. Eduardo sabía que cambiar esa visión era un desafío, pero continuó dedicándose a sus pacientes. Para él, lo más importante era salvar vidas, aunque, en algunos momentos, el reconocimiento que merecía fuera ignorado. Carmen estaba acostada en su cama, resoplando de rabia. No quería saber que ese médico le había salvado la vida, todo lo que veía era su apariencia. Pensaba que no merecía estar allí e incluso quería que lo despidieran. Mientras seguía quejándose, no se daba cuenta de que se estaba recuperando más rápido de lo esperado, gracias al médico que despreciaba. Más tarde, Carmen fue trasladada a una habitación privada. Se quejaba de todo, pidiendo atención constante de las enfermeras, quienes la trataban con paciencia y profesionalismo. Aún así, Carmen seguía irritada, nunca satisfecha con las respuestas que recibía. A la mañana siguiente, el doctor Eduardo entró en su habitación con el expediente en mano. Sabía que sería recibido con más quejas, pero mantuvo la calma. Buenos días, señora Carmen. Estoy aquí para ver cómo va su recuperación. Ella frunció el ceño y dijo con desdén, ¿tú otra vez? Ya te dije que no quiero que estés cerca de mí. El doctor Eduardo, con paciencia, explicó que era el médico responsable de su cirugía y que estaba allí para asegurar su recuperación. Aún así, Carmen lo acusó de haber hecho algo mal, ignorando las señales claras de que estaba mejorando. Eduardo se mantuvo firme, diciéndole que se estaba recuperando bien y ofreciendo ajustar su medicación para ayudar con las molestias. Pero Carmen seguía atacando con palabras duras, sin creer nada de lo que él decía. Eduardo, acostumbrado a tratar con pacientes difíciles, respiró hondo y continuó su trabajo con el mismo profesionalismo de siempre. Aunque era difícil, sabía que lo más importante era garantizar la salud de sus pacientes, aunque algunos no vieran más allá de sus propios prejuicios. Carmen, aún furiosa, le dijo al doctor Eduardo, voy a asegurarme de que te despidan. No quiero que me atiendas más. Eduardo mantuvo la calma y respondió educadamente, lamento que se sienta así, pero hice lo mejor para cuidar de usted. Sin embargo, ella insistió, pidiendo hablar con el director del hospital y acusando a Eduardo de empeorar su condición. Sin dejarse afectar por los insultos, Eduardo informó que transmitiría su solicitud y pidió que llamara a las enfermeras si sentía dolor. Cuando salió, Carmen siguió gritando, decidida a causar problemas. Carmen ya comenzaba a perturbar la paz del hospital, incomodando a los demás pacientes y al personal. Más tarde, en la oficina de la doctora Dulce, Eduardo relató la situación. La doctora Dulce escuchó atentamente y dijo, pacientes así no son una novedad. Aunque sin fundamento, sus acusaciones pueden generar complicaciones. Eduardo asintió, consciente del impacto que esto podría tener, aunque no tuviera justificación. Ya he pasado por esto antes, comentó con un toque de cansancio. La doctora Dulce le aseguró que se encargaría de la parte administrativa, mientras él continuaba su trabajo. No dejes que te afecte, le dijo. Estás haciendo un buen trabajo, sigue así. Mientras tanto, Carmen seguía haciendo ruido.
Se quejaba de todo y esperaba cualquier oportunidad para atacar nuevamente a Eduardo. Las enfermeras la atendían en silencio, sabiendo que cualquier conversación podría convertirse en una discusión. Cada mañana, Eduardo entraba en la habitación con la misma determinación de siempre, listo para enfrentar el desafío con profesionalismo, aunque sabía que Carmen no aceptaba su ayuda solo por prejuicio. A la mañana siguiente, el doctor Eduardo entró en la habitación de Carmen, sintiendo la tensión en el aire tan pronto como vio su mirada furiosa. ¿Tú otra vez? Ya te dije que quiero otro médico. No aguanto más que estés aquí, dijo ella tan pronto como él entró. Eduardo, manteniendo la calma, respondió amablemente, entiendo que esté molesta, pero estoy aquí para acompañar su recuperación. Se está recuperando bien y debería recibir el alta en pocos días. Carmen resopló y levantó las manos al aire, irritada. ¿Alta? Debes estar bromeando. Estoy peor que cuando llegué aquí, y la culpa es tuya, gritó señalándolo con el dedo. Eduardo, aún calmado, explicó que los exámenes mostraban que todo iba bien y que el malestar era normal durante la recuperación. Puedo ajustar tu medicación, si lo necesitas, ofreció. No vas a ajustar nada. No confío en ti, replicó ella, elevando la voz. ¿Cómo sé que hiciste la cirugía correcta? Siempre creen que pueden hacer lo que quieran. Eduardo se quedó en silencio por un momento. Ella no solo estaba cuestionando sus habilidades, sino atacando quién era él, simplemente por ser un médico negro. Pero él sabía que si reaccionaba con rabia, eso solo le daría más poder a sus palabras. Entonces, Eduardo respiró hondo, sacando paciencia de donde no le quedaba, y respondió con calma. El procedimiento se realizó con el máximo cuidado, no solo por mí, sino por un equipo altamente cualificado, y usted se está recuperando bien, dijo con firmeza. Sin embargo, si lo prefiere, puedo hacer que otro médico evalúe su caso. Carmen, con una sonrisa sarcástica, respondió, claro, quiero otra opinión. Y cuando demande a este hospital, vas a ver. Eduardo, sin perder la compostura, ignoró sus palabras y, con tranquilidad, dijo, volveré más tarde para verificar cómo va su recuperación. Al salir de la habitación, Carmen aún gritaba, prometiendo que él perdería su empleo y nunca más trabajaría en un hospital. Más tarde, Eduardo habló con la doctora Dulce, que había escuchado las amenazas de Carmen. Está exagerando con las acusaciones, dijo la médica. Aunque no tengan fundamento, esto puede generar complicaciones. Lo sé, respondió Eduardo, sintiendo el peso de la situación. Sabía que había actuado correctamente, pero Carmen estaba utilizando el prejuicio como un arma para tratar de perjudicarlo. Estamos aquí para apoyarte, aseguró la doctora Dulce. Esa noche, Eduardo volvió a la habitación de Carmen para verificar cómo estaba. Como era de esperar, en cuanto entró, ella comenzó a quejarse, fingiendo dolor y acusándolo nuevamente. Sin embargo, Eduardo mantuvo la calma y se concentró en lo que mejor sabía hacer, cuidar de sus pacientes, independientemente de las dificultades. Carmen seguía fingiendo sentir dolor, sosteniéndose el costado y diciendo que sufría mucho. Estoy en agonía. Tú me hiciste esto, solo empeoraste todo, gritaba intentando llamar la atención de las enfermeras cercanas. Tu incisión está cicatrizando bien, respondió Eduardo con calma. Voy a ajustar tu medicación para el dolor, pero esto es parte del proceso de recuperación. Eso no es cierto, gritó ella, acusándolo de haberlo hecho todo mal. ¿Estás intentando deshacerte de mí? Voy a demandarte a ti y a todo el hospital. Las enfermeras intercambiaron miradas preocupadas, pero Eduardo permaneció enfocado. Alguien te revisará después. Por favor, descansa. Cuando comenzó a salir de la habitación, Carmen gritó por el pasillo, no te vas a salir con la tuya, doctor Eduardo. Al llegar a la estación de enfermería, Eduardo sintió que el cansancio se acumulaba, no por las horas de trabajo, sino por la presión de las acusaciones. Sus palabras seguían resonando en su cabeza. El jefe de seguridad, Santana Sanders, se acercó con preocupación. Escuché que está causando más problemas, comentó. Eduardo asintió, pasándose la mano por la frente. Ahora está amenazando con demandar. Santana negó con la cabeza. Las personas así creen que pueden conseguir todo gritando. No dejes que eso te afecte, doctor. Se nota que no hiciste nada malo.
Ella es la que tiene el problema. Eduardo intentó tranquilizarse, pero sabía que la situación aún no estaba resuelta. Pasaron 2 días, y Carmen seguía difundiendo sus quejas. Hablaba con cualquiera que la escuchara, enfermeras, empleados, e incluso otros pacientes. Su habitación se había convertido en un escenario para acusaciones. Eduardo hacía su trabajo con calma, pero la situación lo estaba desgastando. El día de su alta, revisó su expediente una última vez. Todo estaba en orden, la incisión había cicatrizado, los signos vitales estaban estables y la recuperación progresaba como se esperaba. Entró en su habitación, preparado para otra conversación difícil. Carmen estaba sentada, con los brazos cruzados y una expresión desafiante. «Hoy te vas de alta», dijo Eduardo con calma. «Tu recuperación ha sido buena y estás lista para ir a casa». ¿Alta? «No me voy de aquí así», replicó irritada. «No confío en ti. No me voy hasta hablar con alguien que sepa lo que está haciendo». Eduardo, sin perder la compostura, respondió: «La directora del hospital puede hablar contigo». El doctor Eduardo se mantuvo calmado mientras le explicaba a Carmen que ya estaba lista para su alta. «El tratamiento va bien y la directora del hospital está de acuerdo», dijo, con un tono firme pero amable. «Estás liberada para irte a casa». Pero la señora Carmen gritó, llena de ira: «No me importa lo que diga ella. Todos están en mi contra. No me voy hasta asegurarme de que no me hicieron nada mal». Eduardo respiró hondo antes de responder. «Señora Carmen, si te niegas a salir, tendremos que llamar a seguridad. Ya estás de alta y quedarte aquí solo perjudicará a otros pacientes que necesitan cuidados». Sus ojos brillaron de rabia. «¿No te atreverías?», desafió. Pero Eduardo no vaciló. «La seguridad te acompañará si es necesario. La decisión es tuya». La habitación quedó en silencio. La señora Carmen miró a Eduardo con una mirada furiosa, como si estuviera tratando de decidir si aún podía hacer algo para resistirse. Luego, de repente, se inclinó hacia adelante, sosteniéndose el costado y gemiendo fuerte. «Mira lo que me hiciste. Ni siquiera puedo moverme sin sentir dolor, y ahora quieres echarme como si fuera basura». Eduardo permaneció calmado y llamó a una enfermera para que trajera seguridad. Minutos después, Santana, el jefe de seguridad, apareció en la puerta. Con su postura imponente, habló de manera firme pero educada: «Señora Carmen, ya ha sido dada de alta por el médico. Es hora de irse». Ella lo miró con ira y desdén. «No me voy a ningún lado hasta saber que estoy completamente recuperada». Santana suspiró y se acercó. «Hemos seguido todos los procedimientos y estás bien. Si sigues negándote a salir, tendremos que acompañarte». La expresión de la señora Carmen se endureció. «Pueden intentarlo. Voy a demandar a todos ustedes». Santana mantuvo la calma. «Esa es tu decisión, pero ahora necesitas salir. No queremos que esto empeore». A pesar de todo, ella se negó a salir, sentada con los brazos cruzados, desafiante. Santana hizo una señal a un colega, y juntos reunieron sus pertenencias y la pusieron en una silla de ruedas. Mientras la llevaban por el pasillo, la señora Carmen gritaba, señalando a Eduardo: «Esto no ha terminado. Voy a contarle a todo el mundo lo que hiciste. Voy a destruir tu carrera». Eduardo observaba desde lejos, con la expresión serena, pero sintiendo el peso de sus palabras. Ya había enfrentado amenazas antes, pero esta era diferente. La señora Carmen estaba decidida a atacarlo, no por algo que lo hubiera hecho, sino por quién era. Cuando finalmente la sacaron del hospital, el ambiente se sintió más liviano. Los empleados se miraron aliviados y suspiraron. Más tarde ese día, Eduardo estaba en su oficina revisando los expedientes de los pacientes cuando la doctora Dulce tocó la puerta y entró, con una expresión cansada. «Me enteré de lo que pasó», dijo ella, sentándose frente a él. «Santana me contó todo». Eduardo asintió, ya sabiendo que ella no se iría voluntariamente. La doctora Dulce suspiró, pasándose la mano por el cabello. «Pero esto no ha terminado. Ya hablé con nuestro equipo legal. La señora Carmen está amenazando con regresar mañana y demandar al hospital. No se va a rendir tan fácilmente». Eduardo se recostó en la silla,
sintiendo el peso de la noticia. Ya lo imaginaba, respondió, con la voz calma pero cansada. La doctora Dulce lo observó por un momento y dijo: has sido más paciente de lo que la mayoría podría ser, Eduardo. Sé que no está siendo fácil. Ya estoy acostumbrado, respondió Eduardo, manteniendo la calma. Es solo que es muy cansado. Ella asintió, comprendiendo. Estamos contigo. El hospital te apoya, no importa lo que ella haga. Gracias, dijo Eduardo en voz baja, pero con el peso de la situación aún sobre él. Sabía que esto no había terminado. La señora Carmen ya había dejado claro que no se rendiría. Esa noche, con el hospital más tranquilo y las luces atenuadas, Eduardo aprovechó para aislarse en la sala de empleados, tratando de calmar su mente. Las constantes amenazas de Carmen, las acusaciones infundadas y el desprecio que enfrentaba solo por ser quien era habían dejado huellas profundas. Pero recordaba que había cumplido su deber con profesionalismo. Aunque sabía que la verdad estaba de su lado, eso no hacía la situación más fácil de manejar. A la mañana siguiente, el ambiente del hospital parecía más calmado, pero Eduardo sabía que solo era un breve respiro. Carmen había prometido regresar, y no tenía dudas de que cumpliría su amenaza. Se preparaba para el enfrentamiento, consciente de que la situación ahora sería aún más desafiante. Ella no solo estaba enojada, quería destruirlo todo. A media mañana, las puertas del hospital se abrieron, y ahí estaba Carmen, con la misma expresión furiosa de siempre, acompañada de un hombre más joven, probablemente su abogado. Pasaron por la recepcionista y se dirigieron directamente a la oficina de la doctora Dulce. Eduardo observaba desde lejos, sintiendo que la tensión aumentaba. La recepcionista, dándose cuenta de la gravedad de la situación, alertó a seguridad, y poco después, Santana Sanders apareció para encontrarlos. Eduardo se mantuvo apartado, esperando el momento en que lo llamaran para otro enfrentamiento. Dentro de la oficina de la doctora Dulce, la atmósfera estaba cargada. Carmen estaba sentada con los brazos cruzados, junto al abogado. La doctora Dulce, aunque calmada, mantenía una expresión seria mientras comenzaba a hablar. Señora Carmen, como ya le expliqué, el doctor Eduardo le ofreció el mejor cuidado posible. Su cirugía fue exitosa, y su recuperación está en buenas condiciones. La señora Carmen la interrumpió, gritando: ¿mejor cuidado posible? Casi me mata. Tengo dolor desde el momento en que salí de aquí, y sé que es por culpa de él. El abogado, un hombre de unos 30 años, se inclinó hacia adelante y dijo: la señora Carmen está demandando tanto al doctor Eduardo como al hospital por negligencia médica. Creemos que el doctor Eduardo falló en su trabajo, causando su sufrimiento. La doctora Dulce no se movió. Respondió: revisamos todo el trabajo del doctor Eduardo y no encontramos nada que respalde eso. El tratamiento fue adecuado, dentro de los estándares médicos, y la recuperación de la señora Carmen siguió el curso esperado. Carmen golpeó la mesa con la mano, furiosa: están protegiéndolo. Creen que no sé lo que está pasando. Están cubriendo su error para evitar un escándalo, pero voy a contarle a todo el mundo lo que realmente ocurrió. Eduardo estaba en la estación de enfermería, escuchando las voces amortiguadas desde la oficina de la doctora Dulce. Su corazón latía con fuerza, pero mantenía el rostro impasible. Ya había tenido que lidiar con este tipo de situaciones antes, pero la sensación de ser acusado injustamente siempre era la misma, un peso difícil de llevar. Un tiempo después, la puerta de la oficina de la doctora Dulce se abrió, y Carmen salió, roja de ira, seguida por el abogado, quien anotaba todo. La doctora Dulce salió detrás, con una expresión seria. Eduardo, dijo ella, llamándolo para que se acercara. Él caminó hacia ella con pasos firmes y el rostro impasible, pero sentía la mirada venenosa de Carmen sobre él. Este es el doctor Eduardo, dijo la doctora Dulce. Está más que dispuesto a explicar cualquier parte del procedimiento de su recuperación, si tiene dudas. Eduardo miró a Carmen y habló con calma: si tiene alguna pregunta, estoy a su disposición para responder. Como ya le mencioné, su recuperación fue normal para este tipo de cirugía, sin complicaciones, y fue dada de alta tan pronto como estuvo estable. Carmen hizo una mueca, y su abogado habló antes de que ella pudiera responder: llevaremos esto a los tribunales, doctor Eduardo. Prepárese. No podrá esconderse tras los protocolos del hospital cuando esto se haga público. Eduardo mantuvo un tono calmado,
pero por dentro sentía como la frustración se acumulaba. No hay nada que esconder, y apoyo el cuidado que le brindé. Usted fue tratada con los más altos estándares médicos. El rostro de Carmen se puso rojo, y su voz se elevó. Se va a arrepentir de esto. Siempre creen que pueden hacer lo que quieran, pero esta vez no será así. Voy a arruinarlo. Eduardo mantuvo la mirada firme. Hice mi trabajo y seguiré haciéndolo. Los hechos hablarán por sí mismos. El abogado miró a la doctora Dulce y dijo: nos pondremos en contacto con el equipo legal del hospital. Carmen y su abogado salieron de la oficina, con sus pasos resonando por el pasillo silencioso. Por un momento, una tensión quedó flotando en el aire entre la doctora Dulce y Eduardo. Ella no lo va a dejar así, comentó la doctora Dulce en voz baja, observando la salida de ellos. Pero vamos a manejar esto. Hiciste todo correctamente. Eduardo asintió, pero el peso de la situación aún lo incomodaba. Sabía que el hospital estaba de su lado, pero las amenazas de Carmen todavía lo afectaban, como una herida abierta que no terminaba de cerrarse. Al final del día, Eduardo estaba solo en su oficina, revisando los expedientes de los pacientes, pero su mente estaba distante, atrapada en el recuerdo del enfrentamiento. Estaba seguro de que había actuado correctamente, pero en situaciones como esa, la verdad muchas veces se ve opacada por la percepción de los demás. Fue entonces cuando la puerta se abrió suavemente. Santana Sanders entró, con su expresión tranquila de siempre. ¿Está todo bien, doctor?, preguntó, apoyándose en la puerta. Eduardo soltó un suspiro y respondió lentamente: sí, Santana, solo estoy cansado de esto. Santana se encogió de hombros. Lo entiendo. Personas como ella siempre tratan de encontrar un culpable. No importa lo que sea la verdad, solo ven lo que quieren ver. Eduardo se recostó en la silla, sintiendo el peso de las palabras. Solo quiero que esto termine. Santana asintió, comprendiendo lo que Eduardo sentía. Pasará, ya verás. Ella se dará cuenta de que no puede ganar. Eduardo esbozó una pequeña sonrisa. Gracias, Santana. Santana hizo un breve asentimiento con la cabeza y salió, dejando a Eduardo solo con sus pensamientos. El resto del día transcurrió tranquilamente, pero la amenaza de Carmen seguía pesando sobre el hospital. Las enfermeras susurraban sobre lo sucedido, tratando de no dejar que Eduardo lo escuchara. A pesar del apoyo de sus colegas y de la doctora Dulce, Eduardo sentía una tensión en el ambiente, como si llevara un peso invisible en cada pasillo. A medida que el día llegaba a su fin y el hospital se volvía más silencioso, Eduardo se sentó en la sala de descanso, mirando por la ventana hacia el atardecer. El peso del día parecía grande, pero se sentía un poco mejor sabiendo que había hecho lo mejor que pudo. No importaba lo que Carmen intentara hacer o las acusaciones que lanzara, la verdad siempre estaría de su lado. Pero sabía que la batalla no había terminado. Cuando ella regresara, él estaría listo para enfrentarse a ella, firme y tranquilo, como siempre. El día siguiente en el hospital fue tranquilo, pero Eduardo sabía que solo era una pausa antes de la tormenta. Carmen no se rendiría tan fácilmente en su intento por destruir su carrera. El proceso judicial estaba oficialmente en marcha. Ya lo esperaba desde el principio, pero escuchar las palabras de la doctora Dulce sobre el proceso hizo que todo pareciera más real y doloroso. Mientras hacía su ronda, Eduardo sintió la tensión crecer a su alrededor. Enfermeras, médicos e incluso pacientes parecían percatarse de que algo estaba a punto de suceder. Sus compañeros le daban sonrisas de apoyo silenciosas, pero el peso de la situación seguía siendo suyo. Una semana pasó y el caso comenzaba a ganar fuerza. El equipo legal del hospital estaba trabajando arduamente para defender a Eduardo contra las acusaciones de negligencia médica y discriminación racias. Sabía que no había hecho nada malo, pero el miedo de que la situación pudiera manchar su reputación aún lo preocupaba. Entonces, una mañana, Santana Sanders, el jefe de seguridad, se acercó a él en la estación de enfermería. Su rostro estaba serio. Ella ha vuelto, dijo Santana en voz baja. Carmen está aquí para verte. El pecho de Eduardo se apretó. No era una sorpresa, pero ahora que la situación se volvía más real, el enfrentamiento que él sabía que llegaría parecía mucho más inminente. Santana continuó: está insistiendo en hablar contigo personalmente. Eduardo respiró hondo. Me encargaré de esto.
Entró en la pequeña sala de reuniones, donde Carmen y su abogado lo esperaban. El rostro de Carmen estaba más endurecido que nunca, con la misma ira que la había visto desde el principio. Ella lo miró como si él fuera la fuente de todo su dolor. El abogado estaba al lado de ella, tenso. ¿Crees que puedes aparecer aquí y todo estará bien después de lo que me hiciste? Dijo la señorita Carmen, con odio en su voz. Apenas lo vio entrar, Eduardo sintió la fuerza de su odio, pero esta vez no lo dejaría pasar en silencio. Tenía algo que decir. Hice lo mejor que pude por ti, dijo Eduardo con calma, pero su voz era firme. Te salvé la vida y te traté con el mismo profesionalismo con el que trato a todos mis pacientes. Lo que has estado haciendo desde que despertaste es acusarme de cosas que no son ciertas, y la única razón para eso es que no puedes aceptar que alguien como yo te haya ayudado. La señorita Carmen se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos con ira. ¿Crees que esto se trata de raza? Eduardo mantuvo la mirada fija. Lo sé. Me trataste con desprecio desde el momento en que me viste, y no fue porque hice algo malo, sino por cómo soy. El abogado de Carmen se movió inquieto, pero Eduardo no dudó. Pasé toda mi vida para llegar a donde estoy, continuó, con voz firme pero controlada. Me he enfrentado a personas como usted antes, que solo pueden ver el color de mi piel. Pero usted, Lady Carmen, ha estado tratando de destruir mi carrera y mi reputación, simplemente porque no puede aceptar que yo fuera quien te salvó. El rostro de Carmen se puso rojo de ira, pero permaneció en silencio. ¿Quieres creer que te traté mal porque se ajusta a tu visión de quién soy?, continuó Eduardo. Pero la realidad es que te traté con el mismo cuidado y respeto que les doy a todos mis pacientes. Tu recuperación fue bien porque hice mi trabajo. Estás vivo porque hice mi trabajo. La habitación cayó en un pesado silencio. El abogado de Carmen se mostró incómodo, y con voz cautelosa, dijo: Doctor Eduardo, vamos a continuar con el caso, pero usted debe saber que... Eduardo lo interrumpió fijando su mirada en Carmen. Cuando esto llegue a los tribunales, la verdad saldrá a la luz. Y la verdad es que hice todo lo que pude por usted. Sus acusaciones no se mantendrán porque se basan en el odio, no en hechos. Carmen no respondió, pero su expresión permaneció sin cambios. El abogado la miró, tomó sus papeles y tratando de apurarla para que saliera, le dijo: Nos vemos en el tribunal. Carmen le lanzó a Eduardo una mirada furiosa antes de salir por la puerta. Los días siguientes fueron largos y agotadores. El equipo legal del hospital trabajó duro, reuniendo documentos, entrevistando a testigos y preparándose para el caso. Eduardo continuó con su trabajo, pero su preocupación por el proceso no lo dejó en paz. Cuando finalmente llegó el día de la audiencia, parecía que todo el peso de la situación estaba a punto de decidirse. En el tribunal, Eduardo estaba sentado junto a la doctora Dulce y los abogados del hospital. Carmen estaba al otro lado, con la misma expresión de enfado. Su abogado presentó cargos de negligencia e incompetencia. Pero cuando la defensa del hospital comenzó a presentar su caso, las mentiras de Carmen comenzaron a desmoronarse. Uno a uno, los abogados presentaron pruebas de que el trabajo de Eduardo fue impecable, que siguió todos los protocolos y que la recuperación de Carmen iba exactamente como se esperaba. Testigos médicos confirmaron el profesionalismo de Eduardo y los registros mostraron que se estaba recuperando como se esperaba. La sala quedó en silencio cuando la verdad quedó clara y Carmen comenzó a moverse en su asiento, su confianza menguando. El juez escuchó atentamente a ambas partes, pero a medida que se desarrolló el caso del hospital, quedó claro que sus acusaciones carecían de fundamento. Al final, el juez anunció su decisión: el caso fue desestimado. Se consideró que las acusaciones de negligencia eran infundadas y la demanda fue desestimada. Eduardo se sentó allí, procesando las palabras del juez. El alivio lo invadió, pero también una sensación de cansancio. Sabía que la verdad prevalecería, pero la lucha lo dejó exhausto. Más tarde esa noche, de vuelta en el hospital, Eduardo estaba en su oficina, contemplando la luz del atardecer sobre la ciudad. La doctora Dulce tocó suavemente la puerta antes de entrar. Por fin todo esto ha terminado, dijo con una sonrisa pacífica. El juez desestimó el caso. Estás libre de esto. Eduardo asintió y el alivio se hizo más profundo. Sabía que ganaríamos, pero no pensé que sería tan agotador. La doctora Dulce sonrió levemente.
Manejaste esto con tanta calma, Eduardo. Más de lo que nadie podría haber esperado. Estamos muy orgullosos de ti. Gracias, no podría haber hecho esto sin el apoyo del hospital. Dijo Eduardo, su voz suave pero llena de gratitud. La doctora Dulce se acercó y lo miró con sinceridad. Mereces estar aquí. No dejes que personas como ella te hagan olvidar eso. Eduardo esbozó una pequeña sonrisa y respondió, no lo olvidaré. Es simplemente agotador, ¿sabes? Siempre tener que demostrar mi valía. Lo sé, dijo la doctora Dulce en voz baja. Pero ya se lo has demostrado a todos, Eduardo. Dicho esto, salió de la oficina, dejando a Eduardo solo, mientras el suave sonido de la puerta cerrándose detrás de ella, resonaba en el silencio de la noche. Eduardo echó un último vistazo a la ciudad antes de alejarse de la ventana. La batalla había sido ganada, la verdad había prevalecido, pero las cicatrices de la ira de Carmen todavía estaban con él, recordándole los desafíos que aún enfrentaba como médico negro en un mundo que no siempre era justo. Pero por ahora podía respirar mejor. La tormenta había pasado y él había salido más fuerte, con la cabeza en alto, a pesar de todo lo sucedido. Pero Eduardo sabía que la pelea aún no había terminado. Imaginó que ganar el caso traería una sensación de cierre, una ruptura total, donde todo el estrés y la hostilidad que sintió durante esas semanas desaparecerían. Y en muchos sentidos así fue. Pero con el tiempo, Eduardo se dio cuenta de que ganar no era el final. No fue como presionar un botón y todo volvió a la normalidad. Todavía quedaban heridas invisibles pero profundas que no estaban completamente curadas. Unos días después de la audiencia judicial, Eduardo volvió a su rutina hospitalaria. Continuó sus rondas, saludó a los pacientes y consultó con sus colegas, como siempre hacía. Pero algo era diferente. Había una tensión en el aire, algo de lo que nadie hablaba, pero que todos podían sentir. Una tarde, mientras Eduardo revisaba el expediente de un paciente en la estación de enfermeras, Santana Sanders se acercó con expresión pensativa. Estaba pensando en todo lo que pasó, comenzó Santana, apoyándose contra el mostrador. Ese proceso, la forma en que la señorita Carmen te persiguió, no se trataba solo de la cirugía. Sabemos que fue más grande que eso. Eduardo lo miró curioso. Santana se cruzó de brazos, con una expresión seria pero tranquila. La gente como ella no está acostumbrada a que alguien como tú tenga control sobre ellos. Por eso intentó destruirte. Eduardo asintió, entendiendo lo que quería decir Santana, pero la verdad aún dolía. No es la primera vez que me pasa esto, dijo en voz baja. Pero es agotador. Hice todo bien y todavía no fue suficiente. Santana lo miró firmemente. Sí, fue suficiente. Ganaste. No dejaste que ella te deprimiera, y eso es importante. Eduardo esbozó una pequeña sonrisa, agradeciendo el apoyo de Santana. Lo sé, pero pensé que después de que terminara el caso, sentiría que todo había terminado. Pero en el fondo todavía siento que llevo algo de eso conmigo. Santana asintió comprensivamente. Es normal. Batallas como esta dejan cicatrices, pero todavía estás aquí y eso es algo muy importante. Eduardo suspiró y miró el gráfico que tenía en la mano. Tal vez no sé cómo dejar esto atrás. Tal vez no se trata de dejarlo ir, tal vez se trata de llevarlo contigo y dejar que te haga más fuerte. Dijo Santana, con un tono reflexivo. Eduardo permaneció en silencio, pensando en las palabras de Santana. Tal vez tengas razón, dijo en voz baja. Más tarde, después de las rondas, cuando el hospital estaba más tranquilo, Eduardo se encontró solo en la sala de descanso, mirando el cielo que se oscurecía. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos y el suave sonido del hospital llenaba el fondo. Eduardo siempre estuvo orgulloso de su capacidad para seguir adelante, pase lo que pase. Enfrentó las largas horas de la escuela de medicina, los días difíciles de la residencia e incluso el racismo, que a veces era sutil y otras muy claro. Él siempre siguió adelante. Pensó que esta última batalla contra Carmen sería solo un desafío más. Pero esta vez fue más difícil de lo que esperaba. Mientras Eduardo estaba perdido en sus pensamientos, la doctora Dulce entró a la sala de descanso con una taza de café en las manos y sonrió al ver a Eduardo. Parecía acogedora, pero también sabía por lo que estaba pasando.
¿Puedo unirme a vosotros?, preguntó ella. Eduardo hizo un gesto con la mano invitándola a sentarse. Por supuesto. Ella se sentó en la silla frente a él y tomó un sorbo de café. Los dos se sentaron en silencio por un momento, cómodos en la compañía del otro, hasta que ella rompió el silencio. ¿Cómo te sientes realmente?, preguntó con una mirada gentil. Eduardo se reclinó en su silla y respiró hondo. Honestamente, todavía estoy tratando de procesar todo. Pensé que después del caso sentiría que la presión había desaparecido, y en cierto modo así fue. Pero en otras ocasiones, la pesadez sigue ahí. La doctora Dulce asintió con una mirada comprensiva. Esto es completamente normal. Lo que Carmen te hizo no fue solo una pelea legal, fue algo personal. Se trataba de tu identidad, de quién eres y de tu lugar aquí. Eduardo la miró sintiendo que ella entendía exactamente lo que quería decir. Exactamente. No se trataba solo de ser médico, se trataba de ser un hombre negro con poder, en un lugar donde la gente no estaba preparada para ver a alguien como yo en ese papel. Ella no sabía cómo lidiar con eso. Él. La doctora Dulce colocó la taza sobre la mesa y habló con firmeza pero en voz baja. Y usted ha demostrado que merece estar aquí. No está aquí solo por sus cualidades como médico. Está aquí porque es uno de los mejores. El hospital lo sabe. El tribunal lo sabe. Y ahora Carmen también lo sabe. Eduardo sonrió con aire de agradecimiento, aunque sus ojos aún estaban pensativos. Lo sé, pero es difícil no sentir que tendré que demostrarlo todo el tiempo, que no importa cuánto lo intente, siempre habrá alguien esperando para derribarme. La doctora Dulce extendió la mano y colocó su mano suavemente sobre la de él. Eduardo, ya has demostrado quién eres, más de una vez. Y sí, siempre habrá gente como Carmen que intentará derribarte. Pero eso no quita nada a lo que has logrado. Estás aquí porque te lo mereces y nada que ella te lo pueda quitar. Eduardo asintió, sintiendo sus palabras entrar en su corazón. Tienes razón. Solo necesito recordar eso. Y no tienes que hacer esto solo, dijo la doctora Dulce en voz baja. Todos estamos contigo. El hospital te apoya y siempre lo hará. Eduardo sonrió, sintiendo una oleada de gratitud. Gracias. Significa mucho para mí. Al caer la noche, Eduardo salió del hospital y entró en el aire fresco de la noche. La ciudad se extendía ante él, llena de luces, un recordatorio de que el mundo seguía adelante, sin importar las batallas que se libraran dentro de sus muros. Había ganado esa batalla, pero sabía que no sería la última. Sin embargo, ahora comprendió que no estaba solo. El viaje que le esperaba tendría sus desafíos, pero por ahora podía respirar más tranquilo. Se sintió más fuerte y resistente. Y, mientras caminaba por la calle, Eduardo se dio cuenta de que Santana tenía razón. No se trataba de olvidar las cicatrices, sino de llevarlas consigo, dejar que le moldearan y le hicieran más fuerte. Y con cada paso, Eduardo sabía que estaba listo para lo que vendría después. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Eduardo? ¿Tendría toda la paciencia que tuvo para soportar esta situación? Deja tu opinión en los comentarios a continuación. No olvides hacer clic en el botón me gusta y suscribirte al canal para más historias. Hasta el próximo vídeo.